¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar un nuevo ciclo, empezamos un nuevo mes, en este caso el de abril, y nos vamos con otro ciclo que nos va a llevar hasta el continente africano para intentar un poco ver cinematografías distintas, maneras diferentes de contar historias y sobre todo nos vamos a ceñir al título del ciclo. O sea, es un ciclo puramente africano. Viajaremos desde Argelia hasta la República Democrática del Congo. La segunda película ya veremos que tiene un poco de trampa porque a pesar de que tiene bandera belga, es una película puramente congoleña y en la cual podremos adivinar un poco la continuidad que tiene con respecto al ciclo en función de lo que veamos también en la película de esta semana. Eh, el título del ciclo es Sombras Heredadas. Este Sombras Heredadas ya un poco nos pone sobre la mesa no solamente un tema, sino una forma de mirar. No vamos a hablar solamente de algo que es muy característico y además para escoger este ciclo he podido ver bastantes películas de este estilo, o sea, perdón, de este continente, y es verdad que hay algo que subyace a todas las películas que he podido ver, las que están disponibles en el catálogo de Filmin, y es el tema o la cuestión de la violencia. No vamos a hablar de historia en un sentido convencional. Es verdad que ya desde la primera película, que ya habréis visto en el título, que es Abu Leila, pues Abu Leila es una película que no solamente nos va a hablar de la violencia soterrada en un lugar como Argelia, después de todos los acontecimientos que hubo, después de la descolonización francesa y después de la guerra civil, o bueno, ese periodo tan violento que hubo en los años 90, en el que luego entraremos, sino que vamos a hablar de algo mucho más concreto, que es el tema concreto y a la vez difícil de categorizar o difícil de delimitar, que es aquello que permanece cuando los hechos han terminado, es decir, cuando el motivo de aquello que la causa, digamos, se cierra y queda el efecto o la consecuencia. Entonces vamos a hablar de aquello que no desaparece cuando la violencia deja de ser visible y de lo que se transmite sin ser nombrado. Esto es algo que va a atravesar ambas películas de este mes. El cine ha representado muchísimas veces el tema de la violencia como acontecimiento. Hemos visto películas sobre guerras, sobre conflictos, sobre enfrentamientos, estallidos, o sea, sinónimos hay miles. Pero hay otro tipo de cine, quizás menos evidente, algo más incómodo, como la película que vamos a ver este viernes, que tiene algunas escenas que nos van a hacer un poco retorcernos, porque también de eso se trata, ¿no? De salir un poco de la zona de confort y ya que estamos en un continente con muchísima capacidad de expresión en ciertas cuestiones, vamos a aprovecharla y también vamos a aprovecharnos de lo que Filming nos pone encima de la mesa. Y este otro tipo de cine, que es más incómodo y menos evidente, también se interesa por lo que sucede después de la finalización de esa causa que decíamos antes y de ese efecto y esas consecuencias. En- es un cine que de alguna manera nos intuye o nos hace ver que la violencia reorganiza la percepción, altera los vínculos y modifica la relación de los individuos con el mundo. Son claves que os voy a lanzar para que las tengáis en cuenta, no solamente para Abu Leila del próximo viernes, sino para la siguiente de República Democrática del Congo, porque será también algo que nos tocará estudiar directamente. ¿Ves? Estas películas, estas dos, circulan justo en ese territorio. Abrimos el mes de abril, el próximo día 10 de abril, eh, con Abu Leila. Es un ejemplo que es preclaro de esta perspectiva. Tiene un punto de partida que podría inscribirse en una tradición que puede ser reconocible, ¿no? Dos hombres atraviesan el desierto argelino en busca de un criminal. Hay una misión, hay un objetivo y hay un desplazamiento físico que puede estructurar la narración de una manera bastante objetiva. Sin embargo, pronto nos vamos a dar cuenta que su director, Amin Sidi Boumediene, eh, esto no es algo que le interese. O sea, al director no le interesa este tipo de relatos, simplemente lo usa como punto de partida. El viaje, por tanto, no va a ser un desplazamiento, sino que lo que vamos a ver es una inmersión en un estado mental. Y en eso el desierto tiene mucho que ver. Aquí no es solamente un escenario, sino que funciona como una extensión de la conciencia alterada. Entonces,
Es una película, por eso digo, es quizás una peli un poco más radical que todas las que, bueno, no más que El incinerador de cadáveres, que yo creo que sigue estando ahí en el top, pero esta se le acerca mucho en cuanto a tipo de propuesta y tipo de diferencia con respecto a la narrativa convencional, sin despegarse demasiado de ciertas influencias bastante reconocibles. Pero bueno, eso ya lo veremos en la propia sesión. Evidentemente, como buena película, buen país que se precie, el cine pasa por algo y las películas suceden por algo. Y aquí, evidentemente, no es una película sobre el conflicto en Argelia en los años 90, pero es algo que subyace, es algo que traspasa la película y que la atraviesa de manera indirecta. Todo esto se desarrolla en alrededor de 1994, si no recuerdo mal, y es la causa, digamos, o digamos la consecuencia de toda la guerra civil que siguió a la anulación del proceso electoral de 1991. Fue un periodo que duró alrededor de unos 10 años aproximadamente. Nos meteremos en toda esta parte histórica en clase porque será mucho más enriquecedora y os contaré también muchas cosas que tienen que ver con este país en ese momento tan concreto de su historia. Fue un periodo en el que la violencia fue extrema, hubo atentados, hubo desapariciones, ejecuciones y una sensación generalizada de inseguridad que no solamente tuvo lugar en Argel, sino que también en todas las ciudades del resto del país y en las zonas rurales. Es decir, era un país completamente sumido en el caos y en la violencia llevada al extremo. Ejecuciones sumarias que no tenían ningún tipo o sea, ni juicios, no había nada. Simplemente hubo una... O sea, el país lo atravesó la violencia de norte a sur y de este a oeste de una manera muy violenta y muy cruenta. No obstante, esta película, Abu Leila, no reconstruye los hechos de manera explícita. Tampoco hay una voluntad de crónica, no hay una reconstrucción histórica. Lo que le interesa a su director, a Amin Sidi Boumediene, no es explicar la guerra, sino mostrar sus efectos. Mostrar cómo ese contexto tan determinado ha dejado huella en sus personajes y cómo ha alterado su manera de percibir la realidad. Y es aquí donde quiero que os quedéis con esta idea, porque a la hora de ver la película sí que es verdad que habrá momentos en los que como espectadores nos sintamos un poco como con el paso cambiado. Forma parte del juego. En el ciclo la violencia no va a aparecer como algo presente de manera constante, sino como una sombra. Es algo que se proyecta sobre los cuerpos, sobre las mentes, incluso cuando no estamos viendo violencia de manera directa. Los dos protagonistas de la película, digamos que encarnan de manera muy precisa esta idea que quiere transmitir su director. El viaje que emprenden parece estar motivado por una idea clara, que es la de encontrar a Abu Leila, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que esta misión se vuelve ambigua. Esta motivación es completamente ambigua. No sabemos hasta qué punto este objetivo es real o hasta qué punto forma parte de un constructo mental que ellos mismos se han creado por X cuestiones que ya nos tocará descifrar. Y es aquí donde la película introduce lo que a mí me parece que es lo más interesante, que es una inestabilidad constante, no solamente en el plano narrativo, sino en el perceptivo. El espectador pierde la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginado, entre el presente y entre el recuerdo, entre lo que es una amenaza externa y lo que es una amenaza interna. Y este desplazamiento es fundamental, porque lo que Abu Leila, la película, nos quiere contar o sugerir de alguna manera es que la violencia no solamente destruye cuerpos o instituciones, sino que también altera la percepción. Es decir, vamos un paso más allá y enlazamos también un poco con aquel señor Klein, al cual la percepción le hacía ver cosas o identificar cosas y demás. Con lo cual, vamos a intentar encontrarle puntos también de unión, también con una película muy actual, que yo creo que he encontrado algún eco, sobre todo en las escenas de amplitud, de desierto, de coche, de road movie y demás. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y aquí, sobre todo el desierto, juega un papel clave. Normalmente el desierto ha sido representado en el cine como un lugar de un espacio de vacío, de pureza, de aislamiento. Y en Abu Leila, sin embargo, el desierto no es un lugar neutro. Es un lugar saturado, es un lugar saturado de memoria, de miedo, de proyecciones, y el paisaje a medida que avanza la película se va a volver cada vez más incierto.
las distancias se dilatan, los encuentros son cada vez más ambiguos, los límites se empiezan a difuminar y esta transformación también afecta a la estructura de la película. Es decir, empezamos viendo una historia sobre dos hombres que van buscando a un criminal, pero de repente la narración se va fragmentando hasta que las escenas no conectan de forma lógica, los acontecimientos se repiten con alguna variación y pueden aparecer momentos que pueden pertenecer a otro tiempo o a otro nivel de realidad. Toda esta película está extremadamente calculada al milímetro, una puesta en escena que a mí me parece que es bastante interesante y muy, muy potente. Ya os digo, hay algunas escenas bueno, estamos que en un continente donde no, o nos encontramos una amabilidad y unos premios del público en festivales muy tontunos, o nos encontramos cosas que nos desafían un poco como espectadores, y yo creo que esta película tiene de ese momento. Eh, entonces, bueno, digamos que me gustaría que la veamos, sobre todo porque no sé si es una película que hemos podido ver. Es verdad que tuvo mucho éxito en la Semana de la Crítica de Cannes, de hecho ganó el premio, si no recuerdo mal, y ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Sevilla del 2019. Es una película relativamente reciente, pero que yo creo que es muy interesante y sobre todo es muy vigente y su estructura no ha envejecido mal, sino que yo creo que es una peli muy, muy de poder sentarse ante ella y intentar descifrar o intentar seguirla. Aquí sí que es verdad que, a diferencia de las que hemos visto, donde tanto Chantal Akerman como Hu Xiaoxian tampoco nos pedían en exceso que nos engancháramos demasiado a la historia porque no era el momento, eran simplemente secuencias donde nosotros teníamos que buscarle ese contenido a las elipsis. Aquí es al revés. Aquí el director nos pide que sigamos a esos personajes porque ellos mismos van a ser los que nos cuenten en ese baile de estructura cómo se va desarrollando la historia. Y es aquí donde yo creo que podemos encontrarle ese punto, ese darle la vuelta. Ha sido un ciclo complejo, he visto bastantes películas para poder crearos esta historia en torno a las sombras heredadas. Y realmente ha habido otra que se ha caído en el camino. Al final del ciclo ya os contaré cuál es, pero ha sido bastante intenso y creo que esta es una buena película que resume todo el viaje que he estado haciendo por el continente africano y que os quiero contar también cuando la veamos porque hay muchos temas que cruzan entre ellas. En Abu Leila, por un poco centrarme otra vez de nuevo, quiero que la escuchéis, quiero que la sintáis, porque sobre todo el sonido, que es muy importante en esta película, va a haber silencios prolongados, no hay un diálogo. De hecho, vais a empezar la película y aquí la gente no habla. Efectivamente, no habla, no es la intención del cineasta hacer que la gente hable en exceso. Todas las líneas de guión están muy bien medidas, están muy bien calculadas y deja que el sonido construya esos silencios prolongados, esos ruidos que emergen sin una fuente clara de sonido, y una sensación constante de amenaza que no siempre se va a concretar en una acción visible. Y es aquí donde la película es inmersiva en el sentido de que tenemos no solamente que verla, sino también que escucharla. En cuestión de imagen, de fotografía, vais a poder ver algunos planos que son espectaculares, algunos juegos de luces y de colores que son fantásticos, sobre todo cuando hablemos de percepciones de la realidad y demás. Hay planos que son no solamente los de desierto, sino que hay algunos planes que son absolutamente increíbles. No hay grandes escenas de acción, tampoco hay violencia explícita, hay escenas de violencia y escenas que a lo mejor nos hacen apartar un poco la mirada según como tengamos el nivel de... No hay nada gore, no os asustéis, pero digamos que la tensión se construye a base de todo aquello que no somos capaces de explicarnos ni tan siquiera los personajes, con lo cual vamos a intentar acompañar a estos dos protagonistas en este viaje. Claro, esto nos exige un poco o sea, nos exige una posición muy particular como espectadores. No se trata de seguir la historia en término convencional, que evidentemente el director quiere que sigamos la historia de estos personajes, sino que tengamos cierta pérdida de control cuando la estamos viendo. Nos vamos a tener que dejar llevar, pero por una lógica que no es la del relato clásico. Esta vez este año estamos como trabajando el tema del
a través de ciertos cineastas que no nos hacen creer que el planteamiento nudo-desenlace es la línea lógica, aquí lo tenemos. Su director nos permite seguir la historia, pero nos va a pedir que por favor nos dejemos llevar desde ese punto no onírico, pero sí de falta de control, sí, justo, sí, lo había dicho antes. Justo de esa libertad de mente que necesitamos para seguir la historia, no desde un punto de vista clásico, sino desde un poco ese hacia dónde va esta historia. Claro, este ciclo, Sombras Heredadas, no propone analizar la violencia como un fenómeno aislado, sino como algo que se prolonga en el tiempo, que se inscribe en los cuerpos y en las formas de percepción. Abu Layla no es una película sobre respuestas, tampoco hay una resolución, no hay un cierre, no hay una restitución del orden. Lo que nos propone este cineasta es una experiencia, es una inmersión en un estado mental atravesado por el miedo, por la memoria y por la desorientación. Y yo creo que aquí es donde radica su mayor fuerza. Así que os dejo con la peli, no os lío más. Sombras Heredadas, Argelia, Abu Layla 2019. Vedla y ya está. No sé, es que os he contado todo lo que os podía contar. Así que ya nos vemos para la sesión del próximo viernes día 10 y ya nos contamos, nos vemos y todo lo demás. Así que nada, que eso, que si me veis en Semana Santa, feliz Semana Santa. Si me veis después, pues espero que hayáis pasado buenas vacaciones. Y si me veis el día antes, pues nos vemos mañana. Así que, en cualquier caso, disfrutad de la película y dejaos llevar, sobre todo. Es lo más importante.